puedo dar el video. Bueno, les decía, muchas veces se habla de incoherencias, de mitos respecto a la epilepsia. La epilepsia, para empezar, decirles que no es una enfermedad. La epilepsia es un trastorno crónico, como vamos a ver enseguida, hablando acerca del concepto. La epilepsia está descrita ya desde la antigüedad. Hay muchas celebridades jóvenes que tienen epilepsia. Ya en la Biblia, en una parte del libro de San Lucas, se describe, y algunas veces en las misas nos escuchamos este pasaje de la Biblia donde dice que un papá le pide a Jesucristo que libere del demonio a su hijo, que está siendo poseído por este demonio. Le dice, Señor, por favor te pido que le liberes a mi hijo. Cuando se entra el demonio, se tira al suelo y empieza a babear, le dice, empieza a sacudirse. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Va y entre comillas, le libera del demonio, le sana de esa epilepsia que tenía. La epilepsia significa estar poseído por el demonio, eso significa epilepsia. Este es un pasaje, por ejemplo, o mejor dicho, una pintura de Rafael, que se llama La Transfiguración, donde refleja, miren cómo los apóstoles están pidiéndole a Jesucristo que le curen. Este niño está siendo poseído por el demonio y le están pidiendo los apóstoles que le cure a este niño que está teniendo una epilepsia. Y les decía, grandes celebridades han tenido epilepsia en la historia. Desde la mitología griega, Hércules tenía epilepsia. En la Biblia también se describe al rey Saúl, que tenía epilepsia. Pablo de Tarso tenía epilepsia. Y así celebridades que nosotros recientemente hemos leído en el colegio, como Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, no sé si se acuerdan ustedes, tenía epilepsia. Vincent van Gogh tenía epilepsia, el que pintó los girasoles. Napoleón Bonaparte, Julio César, Alejandro el Grande, Alejandro Magno tenía epilepsia. Juana de Arco también tenía epilepsia. Y así celebridades han tenido epilepsia. ¿Qué les estoy queriendo decir, jóvenes? Que en la vida diaria hay personas que tienen epilepsia. Y la epilepsia no tiene que ser una limitante para la superación del ser humano. Les estoy mencionando grandes celebridades, ¿ya? Entonces, yo he tenido, por ejemplo, maestros que tenían epilepsia y son grandes maestros. Por lo tanto, una persona que tiene epilepsia no se tiene que sentir menos que otra persona. No se tiene que sentir disminuida. Puede triunfar en la vida. Bueno, habiendo hecho este preámbulo, vamos a continuar con la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno crónico. Esto es muy importante, que diga crónico.
¿ya? Y enseguida les voy a decir por qué. Que se caracteriza por la presentación de crisis convulsivas recurrentes. Este es el término que también hay que darle mucha importancia. Producida por una descarga paroxística anormal de las neuronas cerebrales. Aclaremos. Dice, es un trastorno crónico caracterizado por crisis convulsivas recurrentes. Una convulsión, jóvenes, no es epilepsia. Una convulsión no es epilepsia. Dos convulsiones puede ser camino hacia una epilepsia. Una persona cuando tiene convulsiones, el temor es ese, ¿no? Viene a la consulta y nos dice, doctor, tengo epilepsia, o mi hijito tiene epilepsia, o mi papá tiene epilepsia, según quien sea el paciente. Entonces, una convulsión, les estoy diciendo, no es epilepsia. Dos, puede ser camino a una epilepsia. Tres o más ya pueden ser consideradas que el paciente está recurriendo en sus crisis convulsivas y ya prácticamente a partir de 3 o más podemos ya considerar que son crisis epilépticas. Y estas crisis se tienen que repetir en el tiempo, por eso se dice crónico, ¿de acuerdo? Muy importante eso. Repito, una convulsión no es epilepsia. Hecha esta aclaración, vamos a continuar. Desgraciadamente la palabra epilepsia genera en todas las partes que uno vaya a estar, en todos los lugares, genera discriminación, rechazo, desgraciadamente, ¿ya? Entonces, eso no está bien, porque les he dicho, no es una enfermedad, no se contagia. Mucha gente dice, lo va a contagiar a mi hijito, no lo lleves, que no se junte, etcétera, etcétera. No es contagiosa. Que generalmente no es hereditaria, excepto algunas como vamos a ver. Entonces, continuamos. Hoy vamos a hablar acerca del concepto que ya les he mencionado y sobre todo vamos a hablar de esto, de la clasificación, qué clases de convulsiones, qué clases de epilepsias existen. Esto tienen que aprender hoy día, ¿ya? ¿Qué quieres, Pamela Omani, quieres hablar? No, doctor, disculpe. Se apretó solo, disculpe. Ya. ¿Cómo se clasifican las crisis epilépticas o crisis convulsivas? Se clasifican en generalizadas y en parciales. Generalizadas porque toda la corteza cerebral está involucrada en la génesis, en la producción de estas convulsiones. Y parciales, porque solamente una partecita de la corteza cerebral, una partecita es la que genera, la que está involucrada, la que origina las convulsiones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas convulsiones generalizadas? La más frecuente, sin duda alguna, las tónico-clónicas generalizadas. La más frecuente. También dentro de este grupo están las tónicas, están las clónicas, están las ausencias, están las mioclonías, están las atónicas. Dentro de las parciales, podemos clasificarlas en parciales simples, en parciales complejas y en parciales secundariamente generalizadas. Dentro de las parciales simples, por ejemplo, si la circunvolución frontal ascendente es la involucrada, la afectada, por ejemplo, por un tumor cerebral, ¿cómo se llamarán las crisis parciales? Motores. Se llamarán crisis parciales sensitivas si qué parte de la corteza cerebral es la involucrada. Circunvolución parietal ascendente. Correcto, si el lóbulo parietal es el afectado.
Podemos tener crisis parciales simples auditivas. Auditivas, ¿qué lóbulo será el afectado? Temporal. Temporal. Podemos tener crisis parciales visuales, ¿qué lóbulo será el afectado? Occipital. Occipital. Perfecto, ustedes ya han comprendido. Tenemos también las crisis parciales complejas, que vamos a ver enseguida, y las parciales secundariamente generalizadas. Repito, todo esto vamos a aprender el día de hoy a lo largo de estos 20 o 30 minutos que nos quedan. Empezamos por la convulsión más frecuente, la más frecuente. ¿Cuál es? La tónico-clónico generalizada. La más frecuente, sobre todo, la que se presenta más frecuentemente en los jóvenes y en los adultos. Por eso, la convulsión tónico-clónico generalizada se conoce también como el gran mal, el gran mal. El gran mal. Las convulsiones tónico-clónico generalizadas tienen 3 fases. Esta es la primera fase es la fase tónica. Su nombre dice, el paciente se pone rígido, tónico, duro, se contrae todo el cuerpo. Tiene una espasticidad, una dureza de todo el cuerpo. Esta es la fase tónica, rígido. Las 4 extremidades rígidas, ¿ya? Tónico. En esta fase, el paciente deja de respirar y se pone cianótico, ¿ya? Cianótico. Puede existir o no incontinencia urinaria. Puede existir o no incontinencia urinaria. Esta fase tónica, en promedio, dura segundos, 20, 30 segundos, en promedio. Después de esta fase tónica, viene la fase clónica, las clonías, las sacudidas del paciente. El paciente empieza a sacudirse. Esas son las clonías. Se sacude tanto las manos, tanto los pies, como la cabeza. La fase clónica. Y en esta fase clónica puede existir o no emisión de espuma, saliveo, cialorrea. Puede existir o no incontinencia urinaria. ¿Ya? Esta fase también en promedio 20, 30, 40 segundos. Entonces, primero se contrae, fase tónica. Después de 20, 30 segundos, se sacude. Igual, 20, 30, 40 segundos. ¿Ya? Y después de la fase clónica viene esta fase. La fase postconvulsiva, o fase llamada también postcrítica, o postcomicial. Postcomicial. La epilepsia también se la llama enfermedad comicial, porque en tiempos del Imperio Romano, en los comicios, es decir, en las elecciones para sus legisladores, en época del Imperio Romano, la única causa que podía suspender los comicios en Roma era que el paciente tenga crisis convulsiva. Por eso se la llama también a la epilepsia enfermedad comicial. Entonces, la tercera fase es la fase postcrítica o postcomicial también llamada, o postconvulsiva si quiere. Y donde el paciente entra prácticamente en compromiso de conciencia, sopor, ¿ya? Entra en un sopor, se duerme el paciente. Y generalmente se duerme por un periodo de 20, 30 minutos y recupera un poco atontado, un poco confuso. Está flácido el paciente. Bien, en las crisis convulsivas jóvenes puede existir o no también, puede existir o no mordedura de la lengua. Puede existir o no mordedura de la lengua. Bueno, esta es la convulsión más frecuente, tanto, les decía, en adultos jóvenes, también en los niños, ¿ya? En forma general es la crisis convulsiva que más vemos, En los niños existe otra convulsión,
que es propia de los niños, no se presenta en los adultos, no se presenta en los adultos, no se presenta en los jóvenes, se presentan solamente en los niños y en los escolares. Se llaman las ausencias, se llaman las ausencias. Las ausencias, o también llamado pequeño mal, el pequeño mal. ¿Y en qué consisten estas ausencias? Esta clase de convulsiones, ¿en qué consisten? Miren, se trata de niños de 5, 6, 7, 8 años, porque se presenta más en los escolares, que estando realizando una actividad normal, estando ya sea hablando con sus papás, estando ya en el colegio, en la escuela, cuando de repente se quedan con la mirada perdida, con la mirada fija, con la mirada fija. Entonces, una persona, por ejemplo, si está con su papá, le dice, Juanito, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Y Juanito se queda con la mirada perdida, perdido, y no le contesta a su papá. O lo que es más frecuente, cuando está en la escuela, está leyendo su libro, la profesora le dice que lea un libro, y Juanito está leyendo, lee, cuando de repente deja de leer, y por algunos segundos, deja de leer, y se queda con la mirada perdida. Y después de estos segundos, que son 5, 10, 15 segundos, Juanito nuevamente, miren, ahí está leyendo normalmente, y miren, deja de leer, ¿ya? Está perdido. Y les decía, después de unos 10, 15 segundos, Juanito nuevamente retoma la conversación o la lectura que se le estaba pidiendo que haga. Perdón, profesora, ¿cómo era? Te he dicho que Juanito leas, ¿por qué no atiendes, Juanito? ¿Por qué te pierdes, Juanito? Y las profesoras en la escuela, ¿cómo los catalogan a estos niños? ¿Qué les dicen? Como distraídos. Distraídos. Eso es lo que les dicen. Andas muy distraído, andas muy perdido. Llámale a tu mamá. Y la mamá acude a la cita con la profesora y le dice, su niño es muy perdido, su niño anda distraído, entonces no me hace caso, le digo que escriba en la pizarra y no me hace caso, se queda como sonso, como perdido se queda, y realmente no se da cuenta que lo que está teniendo es una ausencia, una laguna, que dura, repito, segundos. Y después de estos segundos, el niño normalmente continúa con su actividad. De ahí que en sus cuadernos que tiene, van a tener escrituras normales, pero al medio de ellas van a tener espacios, grandes espacios, y esos grandes espacios significa que ese niño ha tenido lagunas, que no se ha ubicado bien y ha tenido que continuar más hacia abajo. ¿Se comprendió, no? Las ausencias, frecuente de los niños, muy frecuente. Entonces, lo que ustedes decían, los consideran como distraídos. Así que, a tomar en cuenta las ausencias o pequeño mal. Cuando se sospecha de una ausencia en un niño, se tiene que corroborar a través de algún examen. Y ese examen se llama electroencefalografía. Y la electroencefalografía muestra un trazado característico. Ahora sí. Ya,
Miren, este trazado característico se caracteriza por una punta onda a 3 ciclos por minuto. ¿Qué quiere decir punta onda? Esto, que viene una punta seguido de una onda. ¿De acuerdo? Y se vuelve a repetir una punta seguido de una onda. Y se vuelve a repetir una punta seguido de una onda. ¿Se comprendió? Y esta punta onda se presenta en un segundo. Todo esto tiene una duración de un segundo. Por eso se dice ciclos de punta onda a 3 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? 3 significa que se presentan 3 puntas ondas. ¿Se entendió? 3 puntas ondas en un segundo. ¿Se entendió? 3 puntas ondas, 1, 2, 3, en un segundo. ¿Se entendió? Sí, Como doctor. ven acá. Sí, Por ejemplo, acá están viendo. No, está mal eso. Ahí. ¿Sí? 3 puntas ondas en un segundo. Aquí hay otras 3 puntas ondas en otro segundo. ¿Se comprendió, no? Se conoce con el nombre de ciclos de punta onda a 3 ciclos por segundo. A 3 ciclos cada segundo. O 3 ciclos por segundo. Uno de los... Y si se presenta esto, típico, característico de un paciente que tiene ausencia. Los factores que pueden desencadenar ausencias en los niños son 2. La fotoestimulación, es decir, la intermitencia de luces que se le hace al niño. Fotoestimulación se llama esto, ¿ya? Alumbrarle al niño en forma intermitente se llama fotoestimulación. O la hiperventilación. ¿Qué quiere decir? Al niño se le dice, a ver, que respira como cansadito, un poquito más. Se le hace hiperventilar al niño y después de unos 10, 15 o 20 segundos el niño se queda con la mirada perdida. ¿De acuerdo? Entonces, la hiperventilación o la fotoestimulación pueden desencadenar ausencias. Sigamos. Entonces, ya hemos visto, las crisis convulsivas más frecuentes son las tónico-clónico generalizadas en todos los grupos etarios, ¿ya? Pero en los niños, no olvidarse que en los niños y en los escolares, que también se pueden presentar las ausencias, los niños distraídos, los niños con esas pequeñas lagunas. Después de la ausencia, repito, el niño queda normal y continúa normalmente con su actividad. Es como si nada hubiera pasado. Javier Ríos Salinas, ¿quieres hablar? sí, doctor. Tengo una duda en este de las ausencias. ¿Terminarían siendo también dentro de la clasificación psiquiátrica como disociaciones en las cuales hay como una pausa de la percepción? No. Nada que ver con los trastornos psiquiátricos. Lo que sí puede confundir es otro tipo de convulsión, Javier, que ahorita te voy a enseñar, pero nada que ver con las ausencias. Pero ahorita te voy a enseñar qué convulsión puede confundirse, ¿de acuerdo? Ya, entonces ya hemos visto las tónico-clónicas, ahora estamos viendo las ausencias, continuemos con las generalizadas. Oh, perdón, sí, continuemos con las generalizadas. Vamos a ir a la clasificación. Aquí está. Estas dos hemos visto. Hemos visto esta. Hemos visto esta. Ya. Pero estas son las más frecuentes. Pero las convulsiones pueden ser también
solamente tónicas, o pueden ser solamente sacudidas, clónicas. ¿De acuerdo? O pueden ser atónicas. ¿Qué quiere decir atónicas? Que el paciente pierde el tono muscular y cae al suelo. Cae al suelo. Cae al suelo. En las convulsiones generalizadas, jóvenes, tiene que existir compromiso de conciencia. ¿Ya? Tiene que existir compromiso de conciencia. En las parciales simples no hay compromiso de conciencia. No hay compromiso de conciencia. En las parciales complejas sí hay compromiso de conciencia. Por si acaso les digo eso, por si me voy a olvidar. Sí hay compromiso de conciencia. Y en las parciales secundariamente generalizadas también hay compromiso de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que en las únicas que no hay compromiso de conciencia es en las parciales simples, en estas. Vayamos a ver las atónicas. Entonces les decía, el paciente está caminando cuando abruptamente pierde el tono muscular y cae y pierde el conocimiento. Esta es una convulsión atónica. Perdió el conocimiento, perdió el tono muscular, cayó al suelo y pierde el conocimiento. Son convulsiones atónicas. Y finalmente, esta. Bueno, vamos a destacar. La destacaremos también. Las mioclonías. Las mioclonías. Son los famosos saltitos. Esos pequeños movimientos que se pueden presentar más frecuentemente. Véanme, por favor, voy a hacer en cámara lenta porque en el Zoom se distorsiona. Esto es rápido, pero lo voy a hacer más lento. ¿De acuerdo? Entonces, son saltitos. Todos hemos tenido, ustedes han tenido también mioclonías. Son fisiológicas. Cuando de repente estamos sentados, estamos descansando sentados y se nos mueve involuntariamente nuestro pie, ¿no es cierto? Involuntariamente como un saltito, una sacudida. Esas son clonías, mioclonías, ¿de acuerdo? Fisiológicas, no se asusten, fisiológicas, no tienen epilepsia, son fisiológicas. Pero estas mioclonías que corresponden a la epilepsia, ¿cómo son? Son también saltitos, ¿y saben por qué se caracterizan? Estos saltitos se presentan más frecuentemente, les decía, en las manos. Y en la mañana, ¿qué quiere decir? La persona despierta. Son más frecuentes en los jóvenes. Por eso también se la conoce con el nombre de epilepsia mioclónica juvenil. Son más frecuentes en los jóvenes. El joven se despierta, hombre o mujer, se despierta la jovencita, va a su baño y en el baño se está por peinar y ¿qué hace? Hace un saltito de su mano y lo hace caer, su peineta, lo hace caer. O si se está doblando las cejitas, ¿ya? Las pestañas, mejor dicho, lo hace caer con este instrumento que se estaba doblando. O cuando va a la cocina a tomar su desayuno, estamos hablando en la mañana más frecuente, ¿qué hace? Lo hace caer su vaso, su cuchara. Y su mamá, ¿qué le dice? Oye, hija, no seas torpe, ¿cómo vas a hacer cada vez? Te estoy viendo que estás haciendo caer la taza. ¿Qué te pasa? Mamá, no lo hago intencionalmente, se me está cayendo las cosas, no sé. No seas torpe, hija. Entonces, las catalogan, las califican de torpes, ¿de acuerdo? Son sacudidas que se presentan más en la mañana, más frecuente en los jóvenes. Y estas sacudidas, estas mioclonías, evolucionan con el tiempo a esto, a las tónico-clónicas generalizadas. Las mioclonías evolucionan a las crisis convulsivas tónico-clónica generalizadas. Entonces, como se presenta más frecuentemente en los jóvenes, les decía, se conoce con el nombre de epilepsia mioclónica juvenil.
Y esta es una de las epilepsias que sí es hereditaria, ¿ya? Y la lesión está en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6. Bien, epilepsia mioclónica juvenil. Ya hemos hablado de las generalizadas. Destacamos entonces estas tres. ¿De acuerdo? Bien, hablemos ahora de las parciales. Las parciales, les decía, pueden ser simples, pueden ser complejas o pueden ser secundariamente generalizadas. Hablemos de las que no tienen compromiso de conciencia, las únicas, como son las parciales simples. Acá el paciente está despierto. El paciente nos describe, nos dice, el paciente está consciente, nos describe qué es lo que siente. Vamos a borrar todo esto. Ya, y vamos a continuar. Aquí está. Les decía, las crisis parciales simples pueden ser de acuerdo a qué partecita del cerebro, de la corteza cerebral, está siendo dañada. Tenemos, por ejemplo, un paciente ahora en el hospital que tiene un cisticerco acá. Tiene un cisticerco acá. A este nivel. Ahí está alojado un cisticerco. ¿Ya? Y nos dice, doctor, esta mañana el residente me dice, doctor, a este paciente, su mano izquierda se le adormece. Y dice que algunas veces, doctor, se le mueve su mano. Presenta sacudidas de su mano. Entonces, a estas crisis parciales, ¿cómo las denominamos? Parciales, si se está moviendo su mano, mírenme, si está en la circunvolución frontal ascendente del lado derecho, se supone que el movimiento tiene que ser ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, si hay lesión del lado derecho, entonces el paciente hace esto. Dice, mi mano se empieza a mover, doctor. Se empieza a mover sin que yo me dé cuenta, se empieza a mover y no lo puedo agarrar, no lo puedo controlar, doctor. Está teniendo crisis parciales motoras. Crisis parciales motoras. ¿Ya? ¿Y qué más le digo? Lo que están viendo acá. Aquí vean, se le está moviendo, ¿no es cierto? Su mano. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sacudidas de su mano. Y acá se está, ¿qué? Se está presentando un parestesias, adormecimiento de la mano. ¿Por qué? Porque este cisticerco, ¿dónde está ubicado también? La circunvolución Parietal ascendente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Las crisis parciales pueden ser, ¿cómo le demos un nombre, pues? Crisis parciales motoras. Estas son motoras, ¿no es cierto? Pueden ser motoras. Motoras. Pueden ser ¿qué también? Sensitivas. Bien. Eso es lo que tenemos en este momento en el hospital. Pero algunas veces tenemos pacientes, por ejemplo, con tumores a este nivel. ¿Y qué va a referirnos el paciente? Nos va a referir
destellos luminosos. Nos va a decir, veo unos relámpagos, doctor, unas lucecitas. Algunas veces nos va a decir, lo más frecuente es que nos diga eso. Veo luces, doctor, luces, relámpagos. Y la gente me dice que no hay tales cosas, pero yo veo, doctor, frecuentemente estos relámpagos que vienen y desaparecen. ¿Cómo se llamarán a estas distorsiones visuales? ¿Qué crisis de convulsiones serán? ¿Crisis parciales? Visuales. Visuales. Si la lesión está acá en el lóbulo, ¿qué lóbulo es este? Temporal. ¿Qué dirá el paciente? ¿Qué tipo de... Va a escuchar, dice, escucho sonidos, doctor. Escucho sonidos, pero mis amigos me dicen que no hay tales sonidos. Yo escucho campanas, ruidos, doctor, bocinas. ¿Cómo se llamarán estas crisis parciales? Auditivas. Auditivas. Esas son las crisis más frecuentes, jóvenes, que vamos a ver dentro de las crisis parciales, según qué parte de la corteza cerebral se está afectando. Pero miren, en este caso no hay pérdida del conocimiento. Se están dando cuenta, ¿no? El paciente nos describe su crisis, ¿de acuerdo? El paciente nos está diciendo su crisis, qué es lo que está percibiendo. Las crisis parciales simples no tienen compromiso de conciencia. Bueno, ahora veamos a las otras crisis parciales que sí tienen compromiso de conciencia. ¿Cómo se llaman esas crisis parciales? Complejas, no se llaman completas, como está acá. Crisis parciales complejas. También se llama epilepsia del lóbulo temporal. Porque estas crisis parciales complejas generalmente en su mayoría se originan en el lóbulo temporal. Pueden originarse en el lóbulo frontal, pero en su mayoría se ubican por lesión del lóbulo temporal. ¿Y cómo son estas crisis? Ya estamos casi terminando. Atentos, porque es importante conocer esta convulsión. ¿Qué dice el paciente? Tiene varias manifestaciones. Aquí hay manifestaciones psíquicas, lo que preguntaba su compañero, ¿no? Se pueden presentar manifestaciones psíquicas, como por ejemplo, ¿qué? Alucinaciones visuales, ¿ya? Ilusiones, no solamente visuales, también auditivas, ¿ya? Alucinaciones, ilusiones, ¿ya? ¿Saben qué es la diferencia entre alucinación e ilusión? ¿Sí? ¿Saben o no? Sí, doctor. A ver, dale. La alucinación es cuando el paciente ve un objeto que no está ahí, en cambio la ilusión es... Ve o escucha, pueden ser visuales, auditivas también, ¿no? Ya. Sí. Y la ilusión es un objeto que sí está ahí, pero el paciente lo ve distorsionado o escucha algo distorsionadamente. Correcto. La alucinación, no hay el objeto, no hay la cosa, no existe. Y el paciente lo escucha o lo ve, pero no hay tal cosa, ¿no es cierto? Eso es alucinar. Ilusión, sí está presente el estímulo, pero lo distorsiona. Por ejemplo, si ve, le digo que es en vez de distorsión en la imagen. Esa es una ilusión, en este caso visual. ¿De acuerdo? Entonces se presentan alucinaciones o ilusiones generalmente de tipo visual, de tipo auditivo. Ilusiones o alucinaciones auditivas más frecuencias. También vienen así. Los pacientes van a describirnos el fenómeno de las alucinaciones psíquicas, el fenómeno del ya me vi y el déjà vu. Si quieren conocer el déjà vu, el déjà vu, como se enseña, ¿no? ¿Saben qué es el déjà vu y el déjà vu? ¿Saben o no? Sin secretaría. ¿Les enseña a los chamanes? ¿Les enseña o no? ¿Qué es el ya me vi? Jamás visto. Aquella persona
su vida, pero nunca en realidad la vida. Claro, pues jamás lo he visto. Y cree el paciente, pero tú mira, ven, como, ¿quién me está llamando? Bueno, yo no sé, Juanita, no me llamo Juanita. Yo he visto a Juanita ayer. O sea, creen haber visto, pero en realidad jamás los han visto. Y el déjà vu, muy bien. Entonces, esto se puede centrar en esta serie. Y lo que es frecuente, jóvenes, ¿qué es frecuente? Lo más frecuente, que el paciente, antes de perder, no se desmaye, joven, escuchen, no se desmaye, sino el paciente se pierde hasta confuso, por eso esta es una alteración de la conciencia cualitativa. ¿Recuerdan que les he hablado de alteraciones cuantitativas y cualitativas? ¿Sí? La confusión es una alteración cualitativa de la conciencia. Es una alteración cualitativa de la conciencia. Entonces, en la epilepsia parcial hay una alteración cualitativa de la conciencia. Pero antes de llegar a estar confundido el paciente, ¿saben qué nos refiere? Es también en este tipo muy frecuente. Sensaciones irritables. Dicen, antes de no acordarme, antes de llegar, no acordarme, doctor, ni perder mi pecho. Siento una sensación rara en mi barriga y ya no me acuerdo. Siento una sensación rara en mi garganta y ya no me acuerdo, doctor. Algunas veces dicen, antes de perderme, doctor, empiezo a ver cosas desagradables. Veo un zapato, no hay nada, ya. Pienso que hay alguna más que se ha hecho por mi amigo y no veo nada. Tengo un olor desagradable, ya. 14 días. Lo temporal está al área o fue primario cuando es más adelante. Bien. Después viene. Ya queda confundido. Ya está confundido. Y ahí empieza a ver el chantín. Y que también es lo más frecuente. Empieza a tener alteraciones motoras. Miren cómo vean acá. Vean, el paciente queda con la mirada perdida, con una ausencia. ¿Se acuerdan? El paciente con la palabra, una ausencia, perdido. O mira de un lado a otro lado. Le dice, Juanito, ¿qué te pasa? Juanito, ya está confundido, no ves que nada, o porque está otras cosas. Está perdido. Ya. Y esa primera alteración son todas las que empieza a hacer algunas veces movimientos de succión. La mirada perdida. También algunas veces puede desdecirse. Algunas veces puede entrar también automatismo. Y eso es frecuente, esto es frecuente. Que se salgan de su casa o de lugar de trabajo y vayan por lugares que ellos no conocen. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que van a su lugar de trabajo, normalmente están en pero al medio de su camino, se desvían y aparecen en donde, en otro lugar. Los pacientes dicen, ¿cómo que hago? ¿Sabes algo? Aparezco en el cementerio. Y a las 11 o 12 del mediodía, ya el policía ya me está preguntando, me están diciendo, señor, puede ser acá, y nos hace el cementerio, pero yo había salido cargado. Otras personas más jóvenes que me dicen, doctor, agarro el micro, me subo al micro, y tengo que trabajar, por ejemplo, en la universidad, cuando resulta que no me voy a la universidad, no me doy cuenta ya que hasta que aparezco al final de la carrera de esta niña. Y no sé qué estoy haciendo, cuando el primer me dice, esta la tiene que bajarse. Entonces, me he perdido, no me acuerdo, porque ha estado confundido.
Estamos agotando, no se da cuenta. Entonces, vagan una idea por las calles, ¿de acuerdo? Vagan una idea. Otras veces tienen alteraciones de agresividad, ya, son agresivos. Lo más frecuente es esto, más frecuente. Pero vean, a diferencia de las conciencias, acá en las crisis parciales complejas hay un periodo de atontamiento, un periodo de confusión, un periodo de confusión. En cambio, las ausencias, ya saben, la confusión, los niños se hacen, están unos 10 segundos y luego normalmente siguen sin sus cosas. En cambio, las ausencias no, están atontamientos, perdidos. Pero no se olviden nada más que las ausencias son propias de los niños escolares. En cambio, las crisis parciales complejas se presentan más en quienes, jóvenes y en adultos, más frecuentes. Se pueden presentar en niños también crisis parciales complejas y sí se pueden presentar. Pero miren, todo esto es muy diferente. Muy diferente a una crisis, a una abstención, ¿cierto? En las crisis parciales complejas hay una complejidad también. En cambio, en las crisis las ausencias solamente son las vueltas de segundos, ¿no? Nada más. Finalmente, como vamos a terminar, jóvenes, según la causa que la está produciendo a las crisis convulsivas, según la causa, ¿cómo se clasifican las crisis convulsivas y crisis epilépticas? Sintomáticas o secundarias. Sintomáticas o secundarias, a una causa. Por ejemplo, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, meningitis, traumatismo cerebroneanos, etcétera. Es decir, cuando hay una causa. Idiopáticas o primarias, cuando no tienen causa. Es decir, cuando son sin etiología, primarias o idiopáticas. No hay causa. Ustedes sacan tomografía, le buscan la causa cuando van a entrar tomografía, laboratorio, resonancia magnética. No encuentran una causa, primaria. Criptógenas se llaman cuando se sospecha, se cree que tiene una causa, hay una causa, pero no se la fundamenta. Es decir, se cree que hay una causa que se está produciendo esta epilepsia, pero exactamente no se la puede fundamentar o documentar. Por eso se llama criptógenas. Y dentro de las criptógenas están estos dos, el hues y el lenosgasoto. El hues y el lenosgasoto. Estas son algunas de las causas que habéis visto. Tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, malformaciones cerebrales, meningitis, etcétera. Estas se llaman sintomáticas secundarias. No tienen causa de ser primarias. Antes de hablar de las discriminaciones, vamos a terminar con esto, antes de esto, que tienen que entender cuál es la causa más frecuente de las secundarias sintomáticas. Estas sintomáticas secundarias, según el grupo diario, es variable la causa. Según el grupo de gravedad, en los neonatos la causa más frecuente es la autopsia perinatal. De un mes a 12 años, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Las convulsiones febriles, que vamos a ver próxima clase normalmente. Las meningitis, las infecciones, el tetano es una causa frecuente. De los 12 años a los 18 años, sin duda, la causa más frecuente es el TEC. De los 18 a 30 años, el TEC. En segundo lugar, ¿cuál es? El alcohol, consumo de alcohol. De los 18 a 30 años, el TEC, seguido del alcohol. De 30 a 50 años, causa más frecuente los tumores cerebrales. De los mayores a 60 años, la causa más frecuente son los accidentes cerebrovasculares, los accidentes
Ahora, jóvenes, la etiología, eso es a nivel mundial, la causa del mundial, nuestra Bolivia, la causa más frecuente de crisis epiléptica, crisis convulsivas, en los jóvenes, los adultos, ¿cuáles? Neurocisticercosis. Neurocisticercosis. Estoy hablando de síndrome West. Es una epilepsia que se presenta más frecuentemente en las lactantes. Y el pediatra tiene que estar capacitado para ver esta tipo de epilepsia. Capacitado. Esta epilepsia se caracteriza porque el niño tiene confusión presente. Estos niños les presentan esta clase de confusión. Espasmos flexores. Miren que hace el niño está puesta a la cuna. Nosotros que son más frecuentes en las lactantes, ¿no? Sale a la cuna, yo soy el niño, lo estaba en la cuna y está dando el niño en la cuna, hace esto, flexiona la cabeza y flexa la mama. Es como si estuviera saltado. Bien. Así es. Está así. Flexa la cabeza y flexa los brazos. Y empieza a llorar. Por eso se llama espasmos flexores. Porque no doblan las manos, doblan los brazos, dicho dobla la cabeza. Espasmos flexores. Espasmos flexores. Se presenta más frecuentemente en las lactantes, se presenta más frecuentemente después de llegar al niño. Despierta el niño y empieza a tener estas clases de convulsiones. Espasmos flexores. Dobla la cabecita, dobla los brazos. Es como si ya estado. Y empieza a dar una mamá lo llevan al pediatra. Y algunos pediatras no saben de este tipo. Ya que va a repetir. Debe ser su situación, debe estar muriendo, debe estar dando un poquito. O debe estar muriendo su poquito. Son las ganas, no saben cómo cagarse. Entonces, le hacen un montón de tratamientos en ciencia. Sí. Cuando ocurre este tipo de crisis, hay que escuchar el síndrome West. Caracterizado uno, por pasos flexores, ya saben en qué consiste el paso flexor. Dos, retraso del desarrollo psicomotor. Esto es niños. Pónganse bien ejemplo. Que tiene un niño 8 meses, 9 meses. Este niño ya un desarrollo psicomotor normal. Ya se hace niño hasta la edad de 7, 8 meses. Puede estar solo. Ya puede cantar la cabeza, ya puede cantar solo. Entonces, el niño en desarrollo normal hasta esa chacha empieza a retroceder su desarrollo psicomotor. Antes se saltaba por ahora ya no lo hace, todo lo cuando andadito. Entonces, retrocede, retraso del desarrollo psicomotor. El tercer componente que se caracteriza por frialdad, espasmos flexores, retraso del desarrollo psicomotor. El tercer componente es que a la que el electroencefalografía se presenta una tasa de electroencefalográfico desorganizado, caótico. A ese trazado del electroencefalográfico desorganizado, muy irregular, se conoce como un nombre de ipsarritmia. Ipsarritmia cerebral. Típico del West. Típico. Esa es la triada del West. ¿Y cómo se trata el West? El West se trata con la hormona adenocorticotrofina, con el ACTH. Ese es el tratamiento ideal. También hay otro medicamento que se puede utilizar, variable, pero son los resultados. Entonces,
la hormona adenocorticotrofina, la ACTH. Pueden tratar con vigabatrin también, otro anticonvulsiva, es un anticonvulsivante. Pero esto a nivel mundial es lo mejor, el ACTH. Bien, ¿por qué es importante diagnosticar precozmente el WES? ¿Por qué? Porque jóvenes, si no se diagnostica el WES oportunamente y no se lo trata, evoluciona a la peor epilepsia. Y esa es la peor epilepsia, el Lennox-Gastaut. ¿Ya? Y en el Lennox-Gastaut, jóvenes, hay de toda clase de convulsiones. Todas, tónico-clónicas generalizadas, complejas, atónicas, mioclonía, es decir, de toda clase de convulsiones se van a presentar en el Lennox-Gastaut. Y lo peor, refractaria a todo tipo de tratamiento. Refractaria a todo tipo de tratamiento. Por eso es considerada el Lennox-Gastaut como una epilepsia maligna. Como una epilepsia maligna. Entonces, lo ideal es diagnosticar precozmente el WES. Ya sabe cómo. Enseñándole a los pediatras que frente a esos saltitos que tiene de la cabeza o de la mano, cuidado, puede tratarse de un WES. ¿De acuerdo? Cuando son, no tienen etiología, les he dicho, se llaman primarias o idiopáticas. Primarias o idiopáticas. La epilepsia, les decía al comienzo de la clase, no es hereditaria. No es hereditaria. Eso siempre hay que decir a la familia, porque la familia tiene una gran preocupación, jóvenes. Las mamás se preocupan mucho. Es hereditario. Yo tengo convulsiones, dicen las mamás. Yo, doctor, tengo convulsiones y quiero embarazarme. La pregunta es, si tengo niños, mis niños van a heredar mi epilepsia. No, señora, no van a heredar, porque la epilepsia no es hereditaria. No es hereditaria. Hay una cierta predisposición genética, sí, pero no es hereditaria. ¿Cuáles son las hereditarias? Estas. Con esto estamos terminando la clase. Solamente estas pueden ser consideradas hereditarias. Las ausencias. Si un niño ha tenido crisis convulsivas en su infancia, ya de adulto va a tener niños, puede tener hijos que también vayan a tener ausencias. La epilepsia mioclónica juvenil, también considerada hereditaria. La epilepsia rolándica benigna y algunos síndromes hereditarios, síndromes dentro de los cuales, dentro de estos síndromes hay tumores cerebrales, que además de tener sus tumores cerebrales, van a tener epilepsia. Por ejemplo, la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una enfermedad que tiene tumores cerebrales, ¿ya? Y también tiene convulsiones. La esclerosis tuberosa también es una enfermedad que tiene tumores cerebrales y también tiene convulsiones. Vamos a quedar ahí, jóvenes, de momento. Entonces, hoy día hemos hablado acerca, podemos resumir diciendo que la epilepsia no es contagiosa, que la epilepsia no es una limitante. Les he mencionado grandes personajes que tienen epilepsia y que prácticamente no ha sido una causa para que ellos no triunfen en la vida. Les he mencionado grandes profesores que tenían epilepsia. Así que no es una limitante. Yo tengo pacientes que trabajan en empresas, trabajan en la universidad y tienen crisis convulsivas, crisis epiléptica, pero triunfan en su trabajo. Así que no aquellas personas que ustedes vayan a conocer y tienen convulsiones, tienen epilepsia, más bien estimúlenles, díganles, no tienes por qué tener una limitante, no tienes por qué no continuar con tus estudios, tienes que continuar. La próxima clase, como dato de interés,
les voy diciendo que algunas cositas el paciente epiléptico no puede hacer. Tiene que tener algunas restricciones. Claro que sí, tiene que tener restricciones. Eso les voy a enseñar la próxima clase. Entonces, hoy día hemos hablado de las clases de convulsiones. Ustedes solamente conocían una, la tónico-clónico generalizada, pero están viendo que había habido otra clase de crisis convulsivas. Nada más, jóvenes, nos vemos la próxima clase, el día martes. ¿O quieren preguntarme algo? Vamos a hablar en 3 clases, yo creo que la epilepsia, porque es largo. Doctor, Dale. en estos pacientes, doctor, cuando sufren alguna convulsión, ¿podría haber algún daño a nivel neurológico que sea permanente, de manera leve o marcada? El único cuadro que debe preocuparnos es cuando esa convulsión sea un poco larga. Eso se llama estado epiléptico. Un estado epiléptico, es decir, una convulsión, como vamos a hablar la próxima clase de esto, pero cuando un paciente tiene una convulsión un poco prolongada en el tiempo, se llama estado epiléptico. No te voy a decir el tiempo para que asistas a la próxima clase, pero cuando es un poco prolongada la convulsión, cuidado, claro que puede tener una consecuencia, puede producir un daño neurológico, cuando es prolongada. Y lo más frecuente. Está bien, doctor. Lo más frecuente cuando una persona tiene convulsiones, ¿qué es lo que hace? Lo más frecuente. Se cae o se quema, se golpea, entonces pierde la conciencia. TEC. ¿A cuántos epilépticos? ¿A cuántos epilépticos los hemos tenido que operar en el hospital? A varios. ¿O a cuántos epilépticos los han tenido que curar en la cirugía plástica, quemados? ¿No es cierto? Entonces, esas son las consecuencias. Pero una convulsión per se, sola, si es de corta duración, no pasa nada, no pasa nada. Sí preocuparnos cuando es un estado epiléptico, es decir, cuando una convulsión dura más allá de lo habitual, dura 5 minutos o más, ¿no? Ahí hay que preocuparnos. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, hemos hablado, les he dicho, del concepto, de las clases de epilepsia, de las causas, y la próxima clase, ¿qué vamos a hablar? Del tratamiento vamos a hablar. De qué cosas el paciente epiléptico no debe realizar. Vamos a hablar también de las convulsiones en los niños. Ya, nada más, jóvenes, nos vemos el día martes. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Lo- Hasta luego, doctor.